Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Queridos hermanos, hoy se celebra en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco, para que al comienzo del tiempo ordinario celebremos el don de la Palabra de Dios y redescubramos la importancia que tiene en nuestra vida de creyentes de un modo particular en estos tiempos de pandemia. Que la celebración de este Domingo de la Palabra renueve en cada animador pastoral y en las diversas instituciones y servicios de nuestra Iglesia el compromiso de la Palabra de Dios, testimoniada en las Sagradas Escrituras, como la savia que nutre la vida y la misión de la Iglesia. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios,
Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Recibamos la palabra de Dios con atenta gratitud. Dios quiere hablarnos al corazón. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse. Coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos.
La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Los preceptos del Señor son justos, alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, ilumina los ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado,
El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Ave María Purísima. En esta misa nos unimos a aquellos hermanos que van a seguir la transmisión a través del canal de la provincia y también las redes sociales de nuestro obispado. Y si hemos escuchado y prestado con atención cada lectura, el Salmo y hasta el mismo Evangelio de San Lucas en este ciclo C del tiempo ordinario que ya hemos comenzado a vivir, hay como una palabra que resuena y justamente esto es la palabra de Dios. Y por eso el Papa Francisco, hace 3 años, este es el tercer año, decretó el domingo de la palabra del Señor. Por supuesto que la palabra de Dios siempre está presente. De hecho, sabemos que la Santa Misa se divide en 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Esa palabra que escuchamos, que meditamos, después la palabra que se hace carne y que nos unimos en la Sagrada Comunión. El Papa nos invita a que un domingo especial prestemos atención a reflexionar sobre la palabra de Dios en nuestra propia vida, en la vida de la Iglesia, en la vida como cristianos. En la primera lectura, justamente, Nehemías nos cuenta cuando el pueblo vuelve del destierro y escuchan la palabra de Dios, que tal vez un buen tiempo estaban privados de ellas, y cómo hay una mezcla de sentimientos de alegría y también de llanto. Pero es un momento para escuchar la palabra de Dios que va a tocar lo más profundo del corazón. En el Salmo hemos dicho: Tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra son espíritu y vida. Es aquello que me guía en mi vida de fe. Y al comienzo del Evangelio de San Lucas que escuchamos, como Lucas se toma el tiempo, la dedicación para escuchar y de una manera ordenada, pero también inspirada por el Espíritu Santo, porque toda palabra de Dios y el Evangelio, y tomando toda esa humanidad, en este caso de Lucas, que investiga, averigua y de una manera ordenada quiere transmitir a nosotros el Evangelio, todo lo que Jesús ha dicho y enseñado, sus milagros. Se lo dirige a alguien en particular, pero también se lo dirige a cada uno de nosotros. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, como dice San Agustín, eso la escuchamos en el presente, se dirige a cada uno de nosotros. Y precisamente San Lucas pone el episodio en que Jesús, que cuando comienza a enseñar, comienza su vida pública y fue a su lugar de origen, a Nazaret, a su pueblo, el lugar donde se había criado, y entró en la sinagoga para leer la palabra de Dios y también enseñarla. O sea, incluso hasta en la misma vida de Jesús hay un lugar particular para la palabra, porque Él es la palabra. Nos dice San Juan, como hemos
meditado no hace mucho, creo que todavía de alguna manera sigue resonando el misterio de Navidad en nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra también profiere palabra que es Él mismo y que nos da su enseñanza, la buena noticia que es nuestra salvación. Y en esa providencia de Dios, cuando el Señor le entregan el rollo para la lectura y se encuentra con el libro del profeta Isaías, esas palabras que son palabras proféticas y palabras que se refieren al Mesías, se refieren a Él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Todos son signos de la presencia del Mesías. Por eso Jesús simplemente cerró el libro, se lo entrega y dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Hoy Jesús viene a anunciar la buena noticia a los pobres. Hoy viene a mostrar el Evangelio, que es la alegría de nuestra salvación. Podríamos preguntarnos, siguiendo esta invitación del Papa Francisco, este domingo especial de encontrarnos con la palabra de Dios, ¿qué lugar tiene en nuestra vida personal, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de cristiano? A veces hay como una especie de temor con la palabra de Dios. Eso he escuchado por ahí. No sé cómo leer la Biblia, no sé si voy a entender. Pensemos que Dios se ha hecho carne, la palabra se hizo carne, se ha hecho como nosotros, ha tomado nuestra condición, ha tomado nuestra naturaleza, pero también ha querido que nosotros nos unamos a través de su propia palabra, palabra que se hace humana de alguna manera, pero que nos diviniza. Y encontrarnos con la palabra es encontrarnos con Dios vivo. Por eso no hay que temer de tomar la Biblia de nuestras casas y abrir al menos empezando con el Evangelio. Conocer más a Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué me dice Jesús en su palabra? ¿Qué me enseña? Por supuesto tenemos, para que podamos guiarnos, por supuesto, en la verdadera interpretación, la Iglesia, los santos padres, la tradición. Es el camino seguro que tenemos nosotros, a diferencia tal vez de otras religiones o incluso sectas, de cada uno se deja guiar de un modo individual. Nosotros tenemos esa gran ventaja para que podamos ir por el camino correcto de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Escuchar al Papa, tal vez en cada domingo sobre todo, que siempre nos deja la enseñanza del Evangelio de ese día. Pero no tener miedo. Primero, enfrentar ese miedo de abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios y dejar que Dios me hable y yo lo escuche. Un consejo simplemente, empezar por los Evangelios. Empezar por San Mateo. Tomarnos 5 minutos, 10 minutos, lo que dispongan, un tiempo para leer con tranquilidad. Estoy ante la presencia de Dios de alguna manera, estoy ante su palabra. Reflexionar, decía un santo, es como hacerme esa imaginación de la escena y meterme en esa escena. Soy uno más. ¿Qué dice Jesús acá? ¿Qué hace Jesús? ¿Y qué me dice a mí y quiere hacer en mi vida también? Tomarnos ese tiempo para la palabra de Dios. Dios me quiere hablar. O a veces tomar la lectura del día. Siempre la Iglesia medita la palabra de Dios constantemente. Sus oraciones surgen de la palabra de Dios. Pensemos que la oración fuera de la Santa Misa, la oración que sigue oficial de la Iglesia es el oficio divino, que rezan no solamente los consagrados, sino también muchos laicos. Y está todo compuesto por la palabra de Dios. También me encuentro con la palabra de Dios. Dios me sigue hablando. Cuánto también sacamos alimento para nuestra vida
cada vez que rezamos el oficio divino. Y cuántas veces los que lo rezamos repetimos una y otra vez ciertos salmos. Y sin embargo, como que algo nuevo el Señor me quiere decir. Bueno, no tener miedo de encontrarme con la palabra de Dios. Hasta Dios está esperando ese momento para que lo escuche. Dios me quiere hablar. Y como decíamos, dejarnos guiar por la Iglesia para que esa palabra sea viva y eficaz y me ayude siempre en un buen camino, en la correcta interpretación. El Señor mismo leía la palabra y la enseñaba. El Señor mismo nos anuncia la buena noticia. Todos los santos, su libro de cabecera y también la de nosotros como cristianos, es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Por eso esta invitación del Papa tiene que ser para también reflexionar y hacer un pequeño propósito, que hoy no solamente me encuentre con la palabra, sino que todos los días unos minutos para escuchar a Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, realmente nuestra inteligencia, nuestro corazón comienza a cambiar. Porque a veces salimos de cierta ignorancia. Hoy una de las grandes epidemias, vamos a decirlo así, es la ignorancia. Y a veces ignorar la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, ignorar la palabra, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es de alguna manera rechazarlo. Y si yo conozco más sobre la palabra de Dios, más puedo amar a Jesús, más puedo amar a Dios. Entonces dediquemos que haya una importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. La Virgen también era una mujer de la palabra de Dios, palabra orante. Sus pocas palabras que aparecen en el Evangelio, podemos entrever también cómo la Virgen escuchaba y conocía la Escritura. Sobre todo en el cántico evangélico de ella, el Magnífica, esa alabanza a Dios, está impregnado también de un canto de Ana, del Antiguo Testamento. O sea, la Virgen también meditaba y escuchaba la palabra de Dios. Porque no solamente llevó la palabra en su vientre, la palabra encarnada, sino que antes ya la aceptó y la asimiló en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. Qué lindo esa expresión que dice María el Evangelio, y que también nosotros podamos hacerlo cada vez que leamos la palabra de Dios, guardándolo en el corazón, y que nos lleve a vivir más como hijos de Dios. Porque no solamente consiste en conocer la palabra de Dios. Yo me puedo saber ciertos textos, partes, versículos de la palabra de memoria. Había santos que tenían, de tanto leerlos, se sabían de memoria casi toda la Escritura o el Evangelio. Pero también como ellos tenemos que imitar que eso lo llevemos a la práctica, vivir de la palabra de Dios. ¿Cuántas enseñanzas nos deja el Señor en la Escritura? No temamos de encontrarnos con Él al abrir el libro sagrado. Dios lo ha pensado para nosotros. Dios me habla. Así como dedicamos tiempo a tantas cosas que tal vez no son malas, que dediquemos un tiempo más a escuchar a Dios en su palabra. La palabra que hoy nos dice en esta liturgia, pero también cada día. Que sea tal vez un propósito en este domingo que el Papa nos invita a escuchar con más atención la palabra de Dios. Que vivamos de la palabra de Dios, que la hagamos propia. Dios me habla y yo le respondo con la oración. Y sin duda seremos transformados. La palabra de Dios también nos lleva a la conversión, a conocer más a Dios y a vivir como hijo de Dios. Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que como ella guardemos toda esa enseñanza de Jesús en el corazón y la llevemos a la práctica para que nos ayude a vivir como hijo de Dios. Que la Virgen nos enseñe a encontrarnos con su Hijo Jesús, la palabra hecha carne. Dios me habla. Dios siempre tiene algo para decirme. Que este sea tal vez nuestro propósito en este domingo.
Queridos hermanos, renovemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y nuestras necesidades, sino por todo el pueblo de Dios. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Por la Iglesia llamada a ser hospital de campaña, para que descubriendo la frontalidad de la palabra de Dios, renueve el desafío de salir de las periferias geográficas y existenciales para anunciar con gozo el Evangelio. Oremos. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Por el Papa Francisco, nuestros obispos y todos nuestros pastores, para que testimonien y prediquen siempre con fidelidad la palabra de Dios. Oremos. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Por nuestra patria, por sus gobernantes, para que siendo instrumento de reconciliación y de diálogo, proyecten políticas inclusivas que promuevan la vida, la dignidad, el trabajo, la justicia y la esperanza. Oremos. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Por los que nos llamamos cristianos, para que seamos capaces de hacer propias las necesidades y las fragilidades de los demás, en especial de cuantos han sido descartados y excluidos. Oremos. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Para que desde de la pastoral ordinaria y diocesana se aliente una renovada escucha de la palabra de Dios y dóciles a la voz del Espíritu, encontremos caminos que permitan renovar la vivencia del Evangelio de Jesús. Oremos. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Por todos nosotros, llamados a testimoniar el Evangelio de la vida cotidiana, para que el Espíritu Santo despierte en nuestros corazones hambre y sed de la palabra de Dios. Oremos. Señor, danos un corazón dócil a tu palabra. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Junto a los dones de pan y vino, ofrecemos al Señor el compromiso de ser discípulos, misioneros en salida que anuncian con gozo la novedad del Evangelio, reconociendo así en cada persona concreta a nuestros prójimos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos dice el Papa Francisco: la palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Luego de habernos alimentado con el pan de la palabra, nos acercamos a recibir el sacramento de nuestra fe.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido, por Jesucristo nuestro Señor. La misa nos hemos unido especialmente agradeciendo por los 15 años de Micaela Catalina Quispe. Vamos a pedir una bendición especial al Señor para que en este momento y a partir de hoy, en estos 15 años, la Virgen María sea tu modelo a imitar, sea aquella que te lleve siempre a Jesús. Hay muchos modelos que nos presenta el mundo, pero que pasan de moda, sea cual sea la forma. En cambio, la Virgen jamás pasa de moda. La Virgen es siempre nuestro modelo para llegar a Jesús. Imitar a la Virgen en la fe, en su obediencia y la voluntad de Dios, su humildad, su caridad, su sencillez, tantas cosas que adornan a la Virgen y que también es un modelo para todos nosotros y especialmente para la mujer. Y hoy queremos desearle esto a Micaela en sus 15 años. Te invito a que te acerques un poquito al frente para recibir esta bendición. A cada bendición respondes amén. Que el Señor te bendiga y te proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ti y te otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Consagramos a Micaela, la Santísima Virgen, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Ave María Purísima. Muchas felicidades, Micaela. Y en esta bendición final ponemos a todos nuestros hermanos que siguen también esta misa a través de los medios de comunicación. Ponemos especialmente a nuestros hermanos enfermos, a todos los que padecen cualquier enfermedad, especialmente estos tiempos difíciles. Ponemos también oración a nuestro obispo, a los sacerdotes que están enfermos y tantos otros. El Señor esté con ustedes. El Señor Todopoderoso los bendiga con su misericordia e infunda en sus corazones la sabiduría eterna. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Él dirija hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino de la paz y del amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los hermanos enfermos y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Muy buenos días, acabamos de celebrar la Santa Misa del domingo. Soy el Padre Ignacio Lucero, de aquí de la Iglesia Catedral, soy uno de los vicarios parroquiales
Hace un año que estamos junto con el Padre Rafael y también nos acompaña el Padre Daniel Chillemi. Es una alegría compartir con ustedes la Eucaristía de cada domingo y también hacerles llegar este saludo. Precisamente este domingo es el domingo de la palabra, donde el Papa nos invita a meditar, a reflexionar un poco más sobre la palabra de Dios, a no tener miedo de agarrar la Biblia que tenemos en casa y escuchar a Dios que nos habla. Así que también aprovecho para invitarlos a que podamos tener este propósito. Rezamos especialmente en este tiempo por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente por aquellos que padecen esta enfermedad del COVID, donde a veces nos genera incertidumbre, dificultad, pero justamente en la misa encontramos nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Le pedimos al Señor y a la Virgen que los proteja, que a través de esta Eucaristía les haga llegar la palabra de Dios, Dios que se hace presente en sus corazones, y que aprovechemos tal vez este domingo para tener un momento con el Señor. Los bendigo de corazón y que tengan un feliz y buen domingo. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu